El primer elemento que vamos a ver es la resistencia. ¿Cómo va a reaccionar la resistencia ante una entrada o un voltaje de forma senoidal? Aquí vemos un circuito básico, tenemos una entrada que es una señal senoidal y pues bueno, va a pasar a través de la resistencia. Lo que nosotros debemos de encontrar es el voltaje y la intensidad de la corriente a través de la resistencia. Para este caso en particular, la resistencia tiene una respuesta que no va a cambiar de la forma que nosotros conocemos en corriente directa. Nosotros tenemos aquí la ley de Ohm escrita en su forma de ecuación y pues bueno, el voltaje que nosotros tenemos ahora va a ser este voltaje senoidal que tenemos aquí. Entonces lo único que tenemos que hacer es sustituir el voltaje, que ahora vale cierta amplitud, seno de Wt, y todo dividido entre la resistencia. Esto pues bueno, va a ser igual a mi intensidad. La intensidad que pasa a través de la resistencia va a ser a seno de Wt. Este es el valor de la resistencia. Entonces no hay mucha diferencia realmente. O si yo lo quiero ver de esta manera, si yo tengo la intensidad y quiero encontrar el voltaje, lo podría expresar de esta manera. Ahora yo sé que la intensidad es la que he calculado. Entonces es seno de omega t y ya. Entonces, nuevamente, si nosotros tenemos ahora, recuerden que generalmente en la notación que se utiliza cuando tenemos alterna, el voltaje se pone como Vm y la corriente se pone como Im. Por lo tanto, nosotros podemos expresar que el voltaje va a ser igual a la corriente entre la resistencia, perdón, por la resistencia. O si nosotros quisiéramos obtener la corriente, va a ser igual a el voltaje entre la resistencia, que hasta ahorita no cambia nada con lo que nosotros ya conocíamos en corriente directa. Solamente hay que tener y aclarar que ahora tanto la corriente como el voltaje van a ser en corriente alterna. Un aspecto importante es el que viene. Aquí está mostrado. Si podríamos dibujar o graficar el voltaje y corriente que pasan a través de un resistor, se muestra en la figura. Vemos que el voltaje y la corriente tienen una forma senoidal. El voltaje tiene cierta amplitud, lo dividimos entre la resistencia y nos va a dar una corriente menor, ¿ok? De menor amplitud. Algo muy importante que ustedes deben de tener en cuenta es lo siguiente: un elemento resistivo, como el que nosotros tenemos en la figura, ¿cómo es su relación en cuanto a voltaje y corriente? Bueno, nosotros podemos ver aquí en la gráfica, podemos concluir que no modifica la fase. Ok, eso es importante que lo noten. Un elemento resistivo no modifica la fase. Bien, aquí en la gráfica nosotros podemos ver que tanto el voltaje y la corriente, tanto el voltaje como la corriente que pasan a través de un elemento resistivo están en fase. Ok, eso es algo importante que ustedes deben de notar.